cordial saludo, mi nombre es Edna Patricia Ávila Cruz, soy la representante del Grupo 16 del curso de Contratación Pública y Privada. En el siguiente video se va a exponer todos los contenidos vistos durante el transcurso del curso de Contratación Pública y Privada. Nuestro grupo, el Grupo 16, seleccionó un contrato de tipo contratación directa con el municipio de Corozal, departamento de Sucre. El grupo está conformado por Lady Stephanie Borges, Héctor Fabio López, Jimmy Rodríguez, Ruby Peña y quien les habla, Edna Patricia Ávila Cruz. Damos inicio. El proceso de contratación estatal. Tenemos en cuenta los aspectos generales, las etapas de contratación, los pliegos de condiciones, el proceso de auditoría y el plan de mejoramiento. Antes de empezar a hablar de contratación, tenemos que tener en cuenta qué es la contratación. Los contratos estatales son definidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, según la Ley 80 de 1993, como todo acto jurídico generador de obligaciones en el que una de las partes sea una entidad pública, cuya descripción o tipificación se encuentre en las normas civiles, comerciales, especiales o las previstas en el mismo cuerpo normativo. En los contratos se tienen en cuenta tres etapas primordiales. Iniciamos con la etapa precontractual, que prueba de la importancia y la trascendencia de la etapa preparatoria. Es el hecho de que la normatividad que regula la contratación pública en Colombia exija que ésta sea de los mismos términos para cualquier tipo de contrato, sin importar la cuantía del mismo en el proceso de selección del contratista que se vaya a realizar. Se tiene en cuenta un pliego de condiciones, la elaboración del proyecto, la publicación de la oferta, la recepción de observaciones, la elaboración y adecuación de pliegos. Selección del contratista. La selección de contratistas se puede dar por licitación, por convocatoria, por invitación pública o por ODS. La celebración del contrato se debe tener en cuenta según la Ley 80, el artículo 25. Ahí se tiene un pliego de condiciones, que es la propuesta. En nuestro contrato en el que estamos trabajando con la alcaldía de Sucre, el objeto del contrato es la dotación del material de apoyo y seguimiento para el desarrollo y mejoramiento de las competencias de los estudiantes de los grados 10º y 11 de las instituciones educativas oficiales del municipio de Corozal, departamento de Sucre. El contrato. La Ley 80 de 1993 precisó que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones, y este se le ve adscrito artículo 41, y los requisitos que en el anterior régimen se requieran para perfeccionar el contrato, que pasaron a ser requisitos para su ejecución, aprobación de la garantía única y de la existencia de la disponibilidad de presupuestales correspondientes. Artículo 42, inciso 2 de la Ley 80 de 1993, lo cual significa que desde el momento en que las partes firmen el contrato, este existe como tal en el mundo del derecho. La adjudicación verifica la publicación, comprobar la existencia de los documentos exigibles de acuerdo al contrato a suscribir. La doctrina de los actos propios. De acuerdo a las normas, a lo visto en este contrato, se considera competente si se establece auténtico la documentación y la información autorizada por los entes de control. Dependiendo del uso de la información, se puede decir confiable cuando el origen no representa anulación o violación de la información, a que conlleva que la evidencia de este contrato física o vía electrónica por medio de Colombia Compra Eficiente. Recordemos que Colombia Compra Eficiente es una nueva plataforma en la cual podemos encontrar los tipos de contratos que se van a celebrar en todo el país, en toda Colombia, las ofertas que hay, y es una plataforma donde se puede apreciar un poco más detalladamente cada tipo de contrato con las diferentes entidades, y considero que aparte de eso es como una forma de evitar un poco más la corrupción que existe en nuestro país, donde la seguridad garantiza calidad y confiabilidad. El criterio dentro de un contrato se refleja en algunas palabras que generan un sentido como son autenticación, integridad y confidencialidad. Bueno, el tipo de contrato. En el tipo de contrato que estamos trabajando, la entidad que contrata es el municipio de Corozal, Sucre. Dependencia que posee la necesidad es la Secretaría de Educación. Funcionario responsable del estudio es el secretario de despacho. La modalidad del proceso, contratación directa. Las condiciones de un contrato. En cada contrato hay una serie de condiciones. Las condiciones son la adjudicación, el anexo, conflicto, interés, contratista, el contrato principal y los requerimientos técnicos.
La segunda etapa es la etapa contractual. En esta etapa se ve el desarrollo del objeto contractual por parte del contratista y en la contraprestación por parte del contratante, las condiciones, forma y plazos pactados. La guía es el texto mismo del contrato y las normas que estas tácitamente incorporadas. Acá se tiene en cuenta la firma del contrato, perfeccionamiento, la legalización del contrato, la ejecución del contrato, designación del interventor, el acta de inicio y el anticipo, si es necesario. Y finalmente terminamos con la etapa de postcontractual. Aquí se ven las actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o en el acta que lo da por terminado de manera anticipada. Generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. Vemos la liquidación, modalidad, contenido, procede y término. Utilización de garantías, cláusula penal y pecuniaria. Bueno, después de que se termina el contrato y se establecen las 3 etapas de contrato, se debe realizar una auditoría a ese contrato. Entonces vamos a estudiar el proceso de auditoría, en la cual se debe revisar la documentación existente del proceso de contratación entre el municipio de Corozal y los 3 editores SAS, que es la empresa con la que se está contratando. Verificar bajo qué modelo se realizó el proceso de contratación. Recordemos que este fue bajo el tipo de contratación directa. Detectar irregularidades existentes en el proceso que ya se realizó. Validar cuál fue el criterio para contratar determinada empresa. Acá vemos que no hubo más oferentes, entonces la alcaldía decidió contratar con los 3 editores, ya que no había más oferentes para este objeto de contrato. El proceso de auditoría. Revisión de la documentación. La revisión de la documentación consiste en conocer bajo qué argumentos se realizó este tipo de contrato, saber si hubo licitación y si no, y por qué motivo. Ya les dije, este fue un contrato de contratación directa, donde hubo un solo oferente, que eran los 3 editores. Si la documentación presentada por el licitante está en regla, por qué motivo fue escogida la empresa. Se ve la verificación del modelo, por qué motivo se tomó la decisión de realizar este tipo de contrato, que el proceso de contratación cumpla los requisitos ordenados por la ley, cuáles fueron los requisitos exigidos para participar en la licitación. El proceso de auditoría. ¿Qué irregularidades se pueden presentar? Que el material suministrado cumpla con los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional, que las cláusulas de contrato que cumplan a cabalidad, que el personal capacitador tenga amplio conocimiento del tema a tratar, criterio para contratar, que el personal encargado de la contratación tenga los conocimientos sobre el tema a tratar, en este caso en educación. Si la documentación suministrada por los 3 editores SAS cumple con los requisitos necesarios, que la empresa sea reconocida en el área educativa, que los textos que suministre sean avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, el criterio de la auditoría. De acuerdo con las normas, el personal encargado debe ser calificado y que sepan dar uso estrictamente profesional a la información recolectada, cuidando la integridad de quienes forman parte de este proceso de contratación. Dar fe pública de lo que se dictaminó es real y que está soportado por la información recolectada durante este proceso de auditoría. Alcance de la auditoría. El objeto de determinar si el proceso de contratación cumple con los parámetros exigidos en la ley, en los artículos 32 de la Ley 1150 del 2007, en el cual se indica cuáles son las normas y pasos a seguir en los procesos de contratación pública. Determinar que en ninguna de las 2 partes haya prácticas corruptivas. El tipo de contrato. El tipo de contrato con el cual estamos trabajando es un tipo de contratación directa, entidad que contrata, Secretaría de Educación, es la dependencia, porque la entidad que lo contrata es el municipio de Corozal Sucre. El funcionario responsable es el secretario de despacho, la modalidad del proceso, contratación directa. Y es identificación, descripción del proceso, contratación directa bajo la modalidad de selección por medio de licitación pública. Situaciones a cortejar, que las empresas participantes pertenezcan al sector querido, que cumplan con los requisitos exigidos por la ley, que sea más favorable o cumpla con la normatividad. Acá la descripción del proceso de contratación seleccionado, ya vimos que el objeto del contrato es la dotación del material de apoyo y seguimiento para el desarrollo y mejoramiento de las competencias en los estudiantes de los grados 10º y 11 y las instituciones educativas oficiales del municipio de Corozal, departamento de Sucre. Contratante, municipio de Corozal. Contratista, los 3 editores SAS.
por un valor de 249.990 millones. Este es el presupuesto del contrato. Bueno, la auditoría que se le hizo a este contrato, se identificaron las diferentes etapas de auditoría. El responsable del contrato fue el secretario de Educación Municipal, el señor Hammer Pitalúa Correa. El contrato es de formación directa, contratación directa, y se tiene en cuenta la etapa precontractual. En esta etapa se tiene en cuenta al igual que el contrato, se tienen en cuenta diferentes etapas en el proceso de auditoría. La primera etapa es las exigencias previas. El área responsable es el ordenador del gasto, controlador o su delegado. Determinar el cumplimiento de los requisitos exigidos o exigencias previas. Objeto: verificar que la entidad cumple estrictamente la normatividad estatal aplicable a la contratación estatal y se efectúe todos los actos de obligatoriedad previstos o de preparación para iniciar la contratación directiva. Acá nos preguntan que si hubo existencia de los estudios previos, plan de compras de asignación presupuestal. Sí, claro, si los hubo. La alcaldía del municipio Corozal Sucre se desarrolló en el desarrollo de los señalados en los numerales 7 y 12 de los artículos 25 de la Ley 80 de 1993, indica que los estudios y documentos previos están conformados por los documentos definitivos que servirán de soporte para la realización de la contratación directa, con el fin de que el contratista pueda valorar adecuadamente el alcance de lo requerido por la entidad. Acá se tienen en cuenta las diferentes leyes. Bueno, la segunda etapa ya es el desarrollo de los procesos de contratación directa. La segunda etapa es la auditoría, desarrollo de contrataciones directas. El área responsable, el ordenador del gasto, su delegado, secretario general y el grupo de contratos. Determinar el cumplimiento de los requisitos y el desarrollo del proceso de contratación directa. El objetivo es verificar que la entidad cumple estrictamente la normatividad aplicable a la contratación estatal y se efectúe todos los actos de obligatoriedad en el desarrollo de contratación directa. Acá nos preguntan que si hubo existencia de la resolución de justificación, certificación de idoneidad, boletín fiscal, estudio de mercado, garantía, demás documentos exigibles de acuerdo al tipo de contrato. La auditoría que hicimos sí los cumple. ¿Cuáles son? La identificación de contrato, la justificación y fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación. ¿Existencia de los documentos exigibles para la clase de contrato? Sí, claro que también los hubo. Y por último finaliza con la etapa de desarrollo que culmina o define el proceso de contratación directa. Allá finalmente se mira la existencia de los documentos exigibles para la clase de contrato, sí los hubo. Directamente se termina la auditoría, el cual fue favorable para este contrato. Bueno, y ya para finalizar tenemos, después de terminar las tres etapas, tenemos el mapa de riesgos, fases de riesgos, los riesgos, ahí se tienen en cuenta los riesgos técnicos, los riesgos de tipo económico, los riesgos regulatorios y los riesgos de la naturaleza. Finalmente se tiene un plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es el conjunto de elementos de control que se consolidan las acciones de mejoramiento necesarias para corregir las desviaciones encontradas en el sistema de control interno. Entonces ahí se ven los resultados que tuvimos del plan de mejoramiento de acuerdo al municipio de Corozal Sucre. Conclusiones. Se estudia y aplica las diferentes etapas expuestas en el anterior documento con el fin de retroalimentar nuestros conocimientos y puesta en práctica de lo aprendido. Se puede concluir que es de vital importancia conocer los procesos que exponen los precursores en cuanto a la forma y fondo de cómo hacer un estudio y puesta en marcha de un contrato. El proceso de auditoría tiene la finalidad de presentar a los interesados cuál fue el paso a paso que se siguió para la contratación. Mostrar si se está dando el debido cumplimiento en las cláusulas contenidas en el contrato y si se está implementando el plan de mejoramiento propuesto a las entidades. Estas fueron las conclusiones que tuvimos del trabajo y por último tenemos la bibliografía que utilizamos para este contrato, para este trabajo que presentamos. Muchísimas gracias por todo lo aprendido en este curso. Los contenidos fueron de gran importancia y nos quedaron conocimientos muy importantes en todo el proceso de contratación. El municipio de Corozal debe mejorar en algunos aspectos, pero relativamente considero que fue un contrato que se llevó muy bien a cabo y todo fue muy legal en lo que pudimos apreciar por medio de la auditoría. Muchas gracias. Este fue todo el contenido que tuvimos del curso de contratación pública y privada.